La realidad del caso es que hemos tenido personas que, aunque dicen que son cristianos, tú les preguntas, ¿qué Cristo tú sigues? No es el bíblico. Es otro. Dímelo, corillo, ¿qué está pasando? Estamos aquí otro miércoles más con todos ustedes. Sababa, que yo decía ahí. Pasando. Estaba así, pasándola bien, pasándola nice, corillo. Iba a hablar en lengua en el podcast. Era. Quizá. Oye, corillo, gracias por suscribirte al canal, que es importante. Y estoy aquí con Apologético, con Eric Torres. Y Eric Torres nos va a estar diciendo hoy qué es lo que vamos a estar hablando, corillo. Miren. Sucede que me invitaron, una amiga mía me invita a un culto importante de su denominación X, ¿verdad? No voy a mencionar la denominación. Y en verdad fue un culto para mí fue una experiencia bien bonita, porque no había visto cómo esa denominación celebraba sus cultos. Sí, como que he visto eventos y eso, pero no había estado como que en un culto y ellos tienen un orden de gobierno y tienen procesos parlamentarios y un par de cosas que en verdad es interesante. Yo no lo había visto, pero anyway. La cosa es que cuando llega la parte del predicador, que de hecho dio una predicación súper interesante. Fue una predicación cool, en verdad. Fue una buena predicación, el tipo le mete. Pero lo que dijo al principio me puso a pensar mucho y quería compartirlo con ustedes. Ok. Y es que los primeros... Te doliste. Los primeros 5 minutos de la prédica después de ahí, Eric, lo perdieron. Estuvo insultándome, bro. Mi amiga me llevó para que me insultara. Y te miraba así. Sí. Lo que pasa es que él empieza a hablar. O sea, el predicador es un tipo joven y es un tipo que se nota, ¿verdad? Y lo digo con todo el respeto, no estoy en desacuerdo ni nada, pero es una persona que admira y practica el ministerio tradicional de un evangelista. O sea, yo estoy asumiendo ahora mismo, no, simplemente estoy diciendo lo que vi, yo no lo conozco. Pero es una persona que encaja con la descripción de un predicador tradicional puertorriqueño. ¿Pero predicador o evangelista? Predicador evangelista, tú sabes, que se viste con su camisa de botones, con su corbata y qué sé yo. Entonces, él está hablando los primeros 5 minutos sobre una que yo considero una opinión de él. Y la opinión de él, que fue bien enfático con ella, es que tenemos que volver a hacer a Jesús relevante. Brutal. Yo estoy de acuerdo con que Jesús tiene que ser relevante. Pero, entonces, después empieza a hablar de que hay mucho... Y aquí es que yo me sentí insultado, porque yo estoy ahí viéndolo y yo hagamos a Jesús relevante. Entonces dice, ahora hay muchos podcasters... ahora lo que escuchamos son podcasters y lo que escuchamos son youtubers e influencers cristianos y gente que hace teología en YouTube. Y yo como que, loco, o sea, yo estoy aquí, yo hago todas esas cosas. ¿Qué tiene de malo? Entonces él dice como que eso no debería ser relevante, que lo que debe ser relevante es Jesús. Entonces yo me empiezo a preguntar, ¿verdad? Ya esto no tiene que ver, la predicación de él estuvo brutal y esta es lo que yo saqué de la predicación, es que me pareció que cuando él hablaba de hacer a Jesús relevante y daba esos ejemplos de cosas que ya no deberían ser relevantes, realmente estaba hablando más bien de hacer la plataforma del altar relevante y de hacer que la figura del predicador sea relevante. Como por ejemplo, Gille Ávila, Jorge Rasky, Torres Ortega. Jorge Rasky hacía clamor a Dios en Puerto Rico y eso se llenaba allí porque esa era como que una de las grandes plataformas de Puerto Rico. Y iban grandes políticos y gente. Y en Estados Unidos tienes a el que murió hace poco, ¿cómo es que se llama él? A Billy Graham. Y tienes a otros grandes evangelistas que admiramos y amamos. Entonces, esa figura del predicador tradicional y la plataforma del altar, de la iglesia y del altar, y el altar es sagrado, que tú para treparte en el altar, que eso se escucha horrible de treparse, pero para pararte en el altar, que tú tienes que vestirte de cierta manera y que tú tienes que estar en cierto nivel de santidad adquisitiva o lo que sea. Pues, en cierta manera yo pude entender que él se refería más bien a eso que a Jesús, ¿entiendes? Entonces yo digo, ok, ¿estamos buscando hacer a Jesús relevante o estamos buscando hacer una plataforma
que usamos por mucho tiempo la iglesia relevante otra vez. No sé, ¿qué ustedes Eso no, piensan? una plataforma o un Método. estilo de exacto, un método, como que predicadores que sumen. Como que, por ejemplo, a lo mejor, obviamente, estamos partiendo aquí de especulaciones. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A lo mejor. No, y full es mi opinión, porque el tipo, o sea, no estoy diciendo que esto fue lo que él quiso decir, es lo que yo entendí por lo que él dijo. Sí, pero que a lo mejor, por ejemplo, si él ve podcast o él ve influencers o creadores de contenido, youtubers, que quizás se parecen a ese flow donde yo cojo mi plataforma, estoy con el gabán, estoy predicando con la Biblia, hermano, y toda esa vuelta, quizás a él pensaría quizás que a lo mejor eso es relevante. Pero quizás a lo mejor ve este concepto y él lo ve como que, Sí. eso no está relevante. Lo que a mí me... Es que en verdad no me ofendió, pero me resultó te interesante. ofendiste, te ofendiste. Porque yo creo que... Sí, me ofendió, en verdad. Sí, no, pero me parece que él representa como que un grupo bien grande de gente que tiene esa resistencia, que quieren que las cosas sean como antes. Sí, sí. Y yo pienso que ya... Yo pienso, ¿verdad? Y esta es mi opinión. Que nos aferramos al altar y a la figura del predicador tradicional como si fuera una necesidad del evangelio. Cuando en un inicio la iglesia no era un templo con butacas y con música y con predicadores. Era una mesa. Una mesa que si tú buscas en la historia de la iglesia, en el libro de Justo González, y en la historia del pensamiento del cristianismo también de Justo González, y si tú estudias cualquier clase de historia de la iglesia primitiva, tú vas a ver que las primeras reuniones de los cristianos eran lo que se conoce como un ágape. Y un ágape era una cena del amor. Y la cena del amor no era más que la Santa Cena que ellos celebraban cada vez que se reunían, que no era como ahora que te dan la Eucaristía y un vasito de jugo de uva. No, o sea, era vino, era pan, era pez. Era literalmente una cena que íbamos a comer y traíamos gente que no tenía comida ni recursos para tener comida, como las viudas, los huérfanos, que comieran con nosotros y que formaran parte de nuestra comunidad. En ese momento no habían plataformas de altares. No había figura del predicador tradicional. Los predicadores de la iglesia primitiva eran estos discípulos y apóstoles que mientras pescaban contigo o se encontraban contigo en el camino, te decían, oye, ¿tú escuchaste lo que pasó en Judea? ¿Tú escuchaste lo que pasó en Jerusalén? Bueno, a este tipo lo encontraron y decían que era el Mesías y cuando muere volvió y resucitó. Yo creo que él es el Mesías, mano. Mira, esto fue lo que hizo en mi vida. Pam, pam, pam. O sea, no había un altar, era en el camino con el que te encontrara. Pero Jesús era relevante porque la gente lo predicaba. Entonces yo siento que ahora en el cambio de comunicación que traen las redes sociales, están empezando ministerios digitales que hacen lo mismo. Como que yo cojo una cámara, que está brutal, yo cojo una cámara y yo, oye, mano, te quiero hablar de este versículo que leí y de lo que Dios hizo en mi vida a través de este versículo. No necesito un altar, no necesito ser un predicador entrenado, tradicional, reconocido por mi asamblea o lo que sea. Puedo compartir el mensaje así. Y hay gente que eso no lo aceptan. ¿Qué ustedes creen? Yo creo que, porque yo quizás puedo entender el punto de vista de la persona mirando quizás algún extremo negativo que hemos podido ver. Porque, por ejemplo, aunque en el Evangelio tenemos la capacidad de expresar lo que queramos expresar sobre Cristo, la realidad del caso es que las redes sociales magnifican voces que quizás no deberían ser escuchadas. No, full. ¿Me entiendes? Sí. So, quizás por ahí él se va. Diciendo como que, mano, es triste que hay personas, la Biblia lo dice, que hay personas que predican por contienda, por fama. So, podemos tenerlo hoy día. Personas que quizás las plataformas, aunque utilicen el nombre de Cristo, la intención detrás no sea la correcta. ¿Y qué pasa? Quizás en la mente de personas como esta están pensando, igual como la iglesia primitiva, que aunque todo el mundo hablaba, habían unos cabecillas del mensaje. Que cualquier problema se acudía a los cabecillas. Eso tú no lo tienes en las redes sociales. Eso tú no lo tienes muchas veces en nuestro movimiento protestante. Porque cualquiera se hace pastor ahora. ¿Me entiendes? So, quizás, porque estamos especulando, un buen punto que yo quizás pudiera sacar del comentario es de que la realidad del caso es que las redes sociales son tanto un bien como un mal. El bien es que podemos impactar a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Y eso está brutal. Y que el nombre de Cristo sea exaltado en todo lugar. Eso está excelente, brutal. Pero la realidad del caso es que hemos tenido personas que, aunque dicen que son cristianos, tú les preguntas, ¿qué Cristo tú sigues? No el bíblico.
Es otro, ¿me entiendes? Cristianismo progresivo, esta gente que está desconstruyendo la fe. Son cristianos, entre comillas, pero no lo son. ¿Entiendes? Yo el punto bueno que le puedo sacar de su comentario es eso. De que sí, hay algo malo que puede ocurrir cuando voces erróneas son escuchadas. Yeah. Cuando voces erróneas son las que tienen alguna plataforma. ¿Me entiendes? Y obviamente, del lado de allá, ellos van a decir, pero ustedes son los que son realmente que tienen autoridad o están correctos. Bueno, pues nosotros vamos por la tradición histórica del cristianismo. Y aún nosotros se supone que estemos sometidos bajo algún pastor, estemos sometidos bajo alguna autoridad, algún mentor que vaya evaluando lo que estamos haciendo y nos llama a capítulo si es necesario. Sí. Pero hay gente que son llaneros solitarios, sí, que lo que practican más es la espiritualidad. Y les gusta el nombre de Jesús, les gusta la figura de Jesús, ¿me entiendes? Ahora, dicho eso, también está el otro extremo. O sea, no porque algo sea nuevo, significa que le está quitando el foco a Jesús. ¿Ves? No porque la metodología en la cual estamos presentando el evangelio ha cambiado, significa que estamos cambiando el evangelio. Porque eso no es lo que queremos hacer. La realidad del caso es que estamos utilizando una metodología que es aceptable, que ya la gente le agrada. Eso no significa que estamos comprometiendo el evangelio. Ahora mismo, como están la retención de la gente no te aguanta una prédica de 1 hora. Pero en las redes sociales, un video de 7, 10, 12 segundos, reciben el mensaje. Hay un montón de gente que ha llegado a nuestra iglesia por las redes sociales. Sí. ¿Cómo tú me vas a decir que eso es negativo? Hay un montón de gente que me ha escrito por situaciones, porque videos que yo he subido. ¿Cómo tú vas a decir que eso es negativo? ¿Me entiendes? Yo puedo entender que quizás no sea la metodología que siempre se ha utilizado, pero realmente estamos trabajando con una humanidad que no era la misma de hace 30 años atrás, de hace 40 años atrás. Así que no hay problema. Hay algo que tiene que suceder, que yo creo que es un tema interesante. Yo creo que la iglesia tiene que impulsar más las artes. Tiene que impulsar más lo que es popular. ¿Por qué? Porque se supone que el arte sea un megáfono para lo que sucede en nuestras congregaciones. Cool. ¿Ves? Porque la gente no va... Hay muchos pastores que son buenísimos que nunca van a ser populares. Pero su mensaje va a ser popular a través de alguien, un influencer. Y eso lo vemos, por ejemplo, a nivel secular. Muchas de las ideas que estamos viendo hoy en Bad Bunny, en muchos artistas, son de filósofos bien viejos, que nadie los conoce. Pero sus ideas... Yo dudo que Bad Bunny tenga ideas de filósofos, pero... pero por ejemplo, esta cuestión de inclusivo, de inclusión, esas ideologías. Esas ideologías no son de él. Y no son de mucha gente popular. Son ideas que nacieron en lugares de clase, en aulas escolares. Pero esa idea llegó en el ámbito popular y comenzó a cambiar la cultura. Eso tiene que pasar en el reino. En el reino tiene que existir las personas que son los que se dedican a escribir los libros, y tiene que haber las personas que se encarguen de popularizar los libros, de popularizar las ideas. Y eso es lo que hacemos, porque yo no me considero académico, para nada. ¿Qué yo hago? Yo trato de entender al académico y trato de popularizar eso que es tan brutal que a nadie le interesa, hasta que yo transformo el lenguaje. Sí, sí. Cuando yo transformo el lenguaje del filósofo, del apologista, del teólogo, la gente dice, qué brutal. Él no, te lo está diciendo aquel. Pasa que tú no entiendes el lenguaje. Sí, sí, porque me pasó en estos días. Estaba escuchando a Andrew Tate. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Pero yo lo estoy escuchando y yo que leo, pues yo digo, todo lo que él está hablando es las meditaciones de Marco Aurelio. Y Marco Aurelio era un maestro del estoicismo romano. Pero obviamente, ¿quién rayos se va a sentar a leer los estoicos romanos? ¿Y quién rayos va a comprar Meditaciones de Marco Aurelio? Si es un libro que tampoco tiene estructura, porque son notas personales de este emperador. Pero sin embargo, o sea, si tú pones pasajes del libro de Marco Aurelio junto a la transcripción de lo que dice Andrew Tate, o sea, es exactamente palabra por palabra lo mismo que enseñaba el estoicismo romano. Pero lo que pasa es que obviamente este es un hombre que estudia y él lo conoce. Claro. Pero él lo pone en un lenguaje que los chamaquitos de 15 años de ahora... Y lo que tiene que pasar en la iglesia es que las redes sociales tampoco pueden quitarle mérito a lo que sucede en los altares. ¿Entiendes? Yeah. Pero son escenarios diferentes para públicos diferentes. Y quizás podamos coger eso mismo y amplificarlo. No, eso es lo que se supone, porque muchas cosas que nosotros decimos vienen
por la enseñanza de nuestros pastores. Sí, a mí me ha pasado. Yo cojo enseñanzas del predicador o del pastor y yo digo, de antes se pone un puncha calaca, qué sé yo, y lo hago. So, tú estás intensificando o magnificando la idea que sale de un altar. ¿Entiendes? So, no le estamos quitando mérito. Pero la realidad del caso es que la gente va a ver tus videos. La gente no se va a meter en Facebook Live para ver un culto. No lo va a ver. ¿Entiendes? Eso es para nosotros que estamos en el pueblo, que estamos en el grupo, que estamos ahí en el rebaño. Nosotros vamos a verlo. Nosotros vamos a estudiarlo. Y lo que está brutal, que nos impacta, utilizamos nuestras plataformas para amplificar el mensaje de ese predicador. ¿Cuál es el problema? Porque al final del día esto es colectivo. Al final del día esto es un equipo. So, ¿qué importa si el impacto a la persona es a través de las redes sociales o a través del predicador? Al final del día es la misma cuenta en el cielo. Lo malo de... O sea, lo bueno y lo malo es que, por ejemplo, pues lo malo es que, exacto, si tú a lo mejor te involucras con este mundo de influencers, creadores de contenido, etcétera, podcasteros, Mano, es que pues tú no llegas a la iglesia, porque hay mucha gente que a lo mejor nunca llega a la iglesia, pero te consume. Eso es súper bueno, porque llevar a alguien a veces a un templo es bien difícil, ¿me entiendes? Pero ahora tú tienes esta técnica de que, papi, quizás te tomas conmigo un video de tu Instagram, ¿me entiendes? Claro. Y tú no tienes que vestirte ni verlo, ni sabes, te quedas ahí. Y nadie, es más, ni se enteraron que viste el video. Claro. Porque a veces hasta que la gente hasta tiene issues como que decir, voy el domingo para la iglesia, como que ni se entere mi gente de ir para la iglesia, ¿me entiendes? Pues eso es algo positivo, por decirlo así. Lo malo es que, exacto, si estás consumiendo gente que a lo mejor son, que no te hemos hablado aquí, cristianos progresistas o tipos de pensamientos que no son los mejores, que no se acercan al cristianismo, no tienes a alguien, no tienes a nadie, por decirlo así, para quizás hasta comprobar si lo que estás consumiendo es real. Pero por eso digo, porque ahí en el juego de las redes sociales hay gente, o sea, está esta oposición en el cual hay un mensaje negativo, pero al igual hay un mensaje positivo. Sí. ¿Qué pasaría si la única voz en las redes sociales es lo que no es? ¿Entiendes? Porque pasa muchas veces. Porque así como le llegó a la persona el mensaje erróneo, pues hay que puchar para que llegue el verdadero. Yeah. ¿Me entiendes? Eso tiene que estar ahí, ¿me entiendes? Sí, pero que a lo que voy es que, por ejemplo, a lo mejor yo escuché algo, pero para mí no sé qué es erróneo, pero yo pienso que está brutal. ¿Me entiendes? Como consumidor, yo escucho un cristiano progresista, por dar ese ejemplo, y me parece brutal. Pero, y yo ni me lo cuestiono. Y me quedo con eso. Y eso fue lo que consumí en las redes sociales. Pues puede ser un problema porque a lo mejor a veces en las congregaciones es que a lo mejor tú puedes toparte con muchas personas, inclusive hasta con un líder, un pastor, y aclarar como que, mira, yo vi este video. Pero por eso te digo, por ejemplo, en mi caso, yo en mi caso toco esos temas. Yo no soy el académico, pero yo digo pensamientos, por ejemplo, algo bien que muchos lo han hecho ya, de esta frase catchy que dice Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Yo lo he hablado de eso. Y eso lo diría un progresista, ¿me entiendes? So, al tú tener un tipo de contenido de personas que intentan corregir estas ideas populares, tú lo contrarrestas. Puede ser que la persona lo acepte o no lo acepte. Pero lo que te digo es, si nadie lo está hablando, definitivamente nadie se va a enterar. Yeah. So, necesitamos personas que lo hablen en las redes sociales. Necesitamos personas en todas las esferas de la vida. Sí, en todos los niveles de nuestra sociedad. Necesitamos personas que sean representantes del reino. Full. ¿Entiendes? Ahora, lo que no debe pasar es que la persona que se dedica en el altar menosprecie lo que pasa en las redes sociales. Sí. Y lo que pasa, el que se dedique en las redes sociales no puede menospreciar lo que sucede en los altares. Full. O sea, cada labor que hacemos en el reino es buena y necesaria. O sea, no podemos pensar que como esto es lo que yo hago, esto es lo que yo he visto que funciona, es lo único que tenemos que hacer. No. Esto es lo que yo hago y es lo que funciona para la gente que Dios me está poniendo en el camino. Pero hay gente que no necesita mi contenido, que necesita el tuyo, necesita el de Eric, necesita el de los compañeros, ¿me entiendes? Pero lo único que tenemos que hacer es hacer lo que Dios pone en nuestros corazones y trabajar en equipo, ¿me entiendes? ¿Y ustedes piensan que la relevancia, o sea, esto es una pregunta que tiene su contestación en cierto punto, pero la relevancia, ¿verdad que se dice? Así se dice. Relevancia. Como que de Jesús ha menguado. No, jamás, no. O sea, ok, sabemos que como cristianos eso nunca va a menguar. Su palabra va a pasar y Jesús y Dios es Dios. Pero a lo que voy es en el sentido de, por ejemplo, porque si él dice, hay que hacer a Jesús relevante, es porque él está viendo que está menguando. Obviamente nosotros estamos yéndonos especulando porque él dio una frase como que los podcasteros, etcétera, bla, bla. Pero, por ejemplo, si yo entro a las redes sociales, yo veo un chorro de creadores de contenidos cristianos que yo ni veía antes. Cuando yo empecé a hacer videos,
yo no veía eso. Ahora yo entré y un montón. Obviamente tú te sigues involucrando con más gente y sigues conociendo más gente Sí, es verdad. que crean contenido. Pero lo que voy es como que, no sé, acá desde la perspectiva, no tanto de crear contenido, etcétera, como que ha menguado, ustedes piensan que ha menguado eso dentro de la cultura quizás hasta puertorriqueña, por Es decirlo que así, yo creo por no que irnos para yo- todos los países. Yo creo que la relevancia de Jesús no ha cambiado, porque la relevancia de Jesús para el hombre es como la relevancia del agua para la sed. O sea, ¿con qué tú te vas a saciar si no con agua? Ok. O sea, el ser humano, ¿con qué va a ser salvo del pecado? Sí, muy, ¿Con muy. qué va a encontrar las respuestas a los... Ejemplo muy bueno ese, loco. Te digo cosas inteligentes a veces. No, es que fue malísimo, loco. Hermano, ¿por qué? No, ¿ustedes entendieron eso? Yo lo entendí, yo lo Ya, entendí, que yo lo fue muy entendí. Yo lo elevado entendí. para ustedes. ¿Tú crees que fue bueno? Yo lo entendí, yo lo Están entendí. que fue bueno? mortales, están Sí, sí, mortales, pero efímeras. a lo que... Sí, yo pensé que fue bueno. Ya, pero lo que quiero decir es como que a veces cuando hablamos de la relevancia de Jesús, en mi opinión, no ha cambiado. Sigue siendo la misma porque es como que Él es la respuesta. Y aunque la gente lo desconozca, como que esa es la respuesta y la verdad es la verdad. Es que yo entiendo que si el comentario fue no hay relevancia, Cristo no es Lo que- relevante lo que yo creo que ha cambiado- por culpa de poscatero o lo que sea, Ya. yo lo que asumiría que él quiere decir es que estos poscateros han tomado la fama y olvídate de Cristo. O sea, como que el foco se ha ido fuera de Cristo. Ya. Pero tú tienes los seguidores que tú tienes. No, y eso tú es lo sigues que- hablando de Cristo. eso es lo que quiero decir So, que- al final del día, el foco sigue siendo Cristo. Cristo. Aunque Keropi tenga los 100,000, 200,000 seguidores, tú hablas de Cristo. Ujú. So, yo lo que entendería, yo creo que fuese cierto lo que él dice, si de momento estos influencers cristianos hablan de todo, menos de Cristo, Cristo, exacto. ahí pues pierde relevancia. Sí, pero yo en creo que ese también sentido. es que estamos viendo otros factores para considerar la relevancia de Jesús, como la influencia cultural de Jesús. Es que en cierta manera es mucha, pero en cierta manera también hay un desdén y un odio hacia el cristianismo que está cada vez como que creciendo. No, pero hay odio a la institución, no a Jesús. Bueno, el Jesús bíblico sí. Sí. Porque Pero, es pero el- eso la gente no lo Porque sabe. aman al Jesús que no te predica de arrepentimiento. Claro. Y que no te aman a Jesús, pero no aman lo que Jesús dice. Y cuando tú tienes que, cuando te confrontan con lo que Jesús dijo, no, es que ese no es Jesús, porque Sí, Jesús era un tipo que amaba a todo el pero mundo. lo que yo y creo que es aceptaba a todo que el si mundo. hablamos de relevancia cultural, al menos Puerto Rico sigue siendo cristiano. ¿Entiendes? O sea, culturalmente. Aunque no digan práctica y aunque no... Yo pienso que ha bajado. Comparando con mis abuelos. Ah, no, claro. Yo pienso que No, respeto claro, y claro, lo que claro. es y lo que representa a Jesús en la vida de la gente ha bajado. Eso ya A es nivel como que popular, sí, a nivel Sí. Pero si el comentario de él fue, porque el que lo escuchó fue este. Sí, sí. Si el comentario es la relevancia ha No, y bajado estoy por seguro los que- podcasteros, específicamente por eso, específicamente por los influencers. No. Si tú me dices, hay que hacer relevante nuevamente a Cristo a nivel popular, porque hemos perdido influencia en la cultura. Ok, yo se la puedo dar. ya. Sí, sí. ¿Entiendes? Porque hemos estado en estas luchas ideológicas en donde quizás no hemos sido los mejores para impactar la cultura. Ujú. Ya. ¿Entiendes? Pero no tiene que ver con los podcasts. Sí, no sí, tiene ya. que ver No, con no. las redes sociales. Tiene No, que y- ver y- con el trabajo de la Y iglesia. por eso yo traje el tema, porque a primera instancia a mí me pareció que lo que él estaba haciendo era poniendo como que a Jesús contra los podcasters. Y yo creo que si los podcasters están haciendo un buen trabajo de ser podcaster cristianos, pues qué importa que sea un podcaster o un predicador o un tipo en la carretera con un micrófono. Si está predicando a Jesús y está haciendo un buen trabajo, Cristo sigue siendo relevante. Exacto. Sí, no, y yo, por ejemplo, yo aprendí algo que yo creo que se los dije una vez, que con estas cuestiones de la relevancia, que yo no es de Jeremías, que yo no sé si se los dije, me lo dicen, que está leyendo porque Jeremías, Dios lo manda a predicarle y a la gente, ¿verdad? Y Dios le dice, papi, nadie te va a escuchar, tú, sabes, diles, pero todo el mundo te va a pichar. Entonces que yo aprendí como que leyendo esos textos bíblicos que para el pueblo, Jeremías no era relevante porque Jeremías estaba predicando de Dios y era como que loco, tú eres un charro, como que cállate la boca, No, como lo que... afectaron y todo. Ajá, como que tú eres un loquito de la vida. Y yo me puse como que en esta situación donde a lo mejor, por ejemplo, Dios me manda a mí a hacer unos pollitos en la esquina, como que mira, tu trabajo es hacer pollitos en la esquina, darte unos pinchitos, darte una pinchera. Pan, y yo estoy ahí con los pinchitos, pam, con los pinchitos. Y de momento viene Billy y hace una franquicia pincho. Y el contrario hace 7,000 tiendas. Y yo, diantre, papi, pues ya yo no soy relevante porque tú tienes 7,000 tiendas y yo tengo una esquina de pincho nada más. Y yo decía, diantre, pues,
como que la relevancia no tiene que ver nada con eso. Porque si a mí Dios me mandó una esquina de pincho, Claro. yo estoy siendo relevante. Porque relevante, yo aprendí en Jeremías que era obedecer a Dios. Porque para el pueblo, él no era relevante, pero él era el único relevante. Porque el pueblo estaba todo al garete. Claro. El único relevante era Jeremías. Desde la postura de Dios. Quizás no tenía la fama, Sí. quizás no tenía la popularidad, quizás no era el mejor predicador, pero él era el único relevante porque era el único que estaba obedeciendo a Dios. Todos los demás estaban descarriados. Entonces, yo aprendí ahí que hay muchas veces que la gente puede decir como que, piensan que a lo mejor alguien es relevante solamente porque es el mejor podcastero o el mejor predicador. Tiene alcance. O el mejor evangelista, pero quizás no. Quizás el más relevante es otra persona que está obedeciendo a Dios y a lo mejor tú, el mejor predicador, el mejor podcastero, el mejor evangelista, estás bien a fuego y no estás haciendo nada relevante. Quizás te ves relevante porque todo el mundo te conoce, pero no estás nada relevante para Dios. Círculo, quizás. Exacto. Y yo aprendí eso mucho con Jeremías, como que porque a veces uno tiene esa lucha de que, y decía, antes no, ser relevante hoy en día es obedecer a Dios. Y si yo estoy obedeciendo a Dios, pues yo estoy siendo relevante, ¿verdad? Pienso yo. Sí, no, creo que tienes razón porque al final del día, ¿cuál es Dios mío, cómo es la medida de saber qué es relevante y qué no? Al final del día. ¿Entiendes? Porque quizás nosotros, en nuestra mentalidad de esta época, relevante es lo que está trending. ¿Entiendes? Está trending. Pero lo que está trending muere rápido. Literal. ¿Me entiendes? Relevante es mucho más. Porque Sí. si tú eres relevancia en Cristo, es algo que nunca, que es perpetuo. Algo que nunca va a morir. Que eso pasó en el concilio. Como el agua para la sed. Acaba esta porquería. No, pero, No, oye, ya todas estas como que... Déjame saber en los comentarios si esa analogía está dura. está buena porque yo lo usé, está buena. Ok, pero... Yo lo usé por mucha calaca literalmente hoy mismo. Ya, rayos, ¿De la relevancia también? No, del agua. Eso no tiene del nada que agua, ver. Del agua. No, lo del agua, eso sí está bien. Ya. Pero lo que está el garete es la relevancia con eso. Ok, Tiene sentido. Ya. Es que tu mente es finita. Sigue hablando, loco, Mira, dale. ok. A todas estas, ¿verdad? Esta es mi interpretación de lo que dijo el predicador. Si tú Ajá. estás viendo y tú dices, yo prediqué eso ese día, en ese sitio. Llámalo a capítulo a él. Ya. No está escribiendo ni a mí, ni a Keropi, ni que ustedes son. Este fue el diablo que empezó, que vino aquí y dijo, diablo, ustedes no van a creer lo que este predicador. Tampoco fue así. Sí, Tampoco fue así. Nacho, lo voy a demandar por difamación. Sí. Este infeliz. No, me pareció interesante. Me pareció, ¿verdad? Como un tema de conversación. Sí, pero un buen tema. No es algo personal. Es un buen tema. Es lo que quiero decir. No, y mucha gente puede pensar así también, porque al final del día lo que nosotros hacemos es discutir las ideas. O sea, no tiene que ver con el carácter del predicador, ni la persona que es. Puede ser, él dijo que predica bien. Bueno, No, la fue una sí, no, predicación full. Y si interesante nosotros lo de- quisiéramos ver bien, si nosotros lo quisiéramos hacer bien personal, que no es el caso, pues hemos dicho nombre aquí, todo como que Exacto. o sea, Que de hecho, nota déjame que decirla. No, puta, no. no, que se nota que algo que pues, vino a tu, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? Atención. Atención y No, pues yo lo traímos. creo que es un problema que siempre la iglesia ha enfrentado con cuestiones de cambio. Sí. Como que nos acostumbramos tanto a una forma de hacer las cosas que cuando algo nuevo viene, pues pensamos que Ya no es de Dios. No es de Dios. Sí. ¿Entiendes? Porque así no fue como lo hicieron mis abuelos, así no fue como lo llevamos haciendo miles de años, ¿me entiendes? So, yo no creo que, obviamente, el evangelio es el mismo, ayer, hoy y siempre. O sea, Dios no hay variación en Dios de esa manera. Pero si yo sé que hay una forma más efectiva de ser persuasivo con el evangelio, pues ¿por qué no serlo? Full. Porque creo yo que la razón principal por la que Pablo es llamado es porque no creo que Pedro hubiese hecho tan buen trabajo como Pablo. Porque Pablo conocía esa cultura mejor que Pedro. Pablo estaba mejor preparado que Pedro para ir al Areópago. Así que creo que Dios utiliza personas con diferentes herramientas, con diferentes backgrounds, con diferentes habilidades para el mismo fin. Porque el fin que nosotros tenemos en las redes sociales es el mismo fin que tienen los predicadores en los altares. Full. Que todo el mundo conozca del nombre de Cristo y que toda rodilla se incline No, y que todo confiese que Jesús es el Señor, ¿me entiendes? Así que al final del día, sea desde la plataforma aquella o la de acá, es predicar a Cristo, independientemente. No, y yo creo que eso es algo que se pierde un poco con las denominaciones, que en un principio fueron la identidad de fe y la herencia de cómo tú llegaste a creer en Jesús. Era una historia de cómo tú llegaste hasta ese momento a creer en Jesús. Si tú eras, no sé, wesleyano, discípulo de Cristo, bautista, episcopal, lo que sea, pues esa era la historia de cómo la fe llegó hasta ti. Pero creo que en cierta manera se ha convertido en algo que ahora nos divide
y creemos que somos muchas iglesias en vez de una sola iglesia. Que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, no van a haber cubículos en el cielo. O sea, viene a buscar una iglesia. So, ya, como que hay que empezar a vernos como en esa unidad y no menospreciar el podcaster, no menospreciar al que predica, el que predica tampoco menospreciar al podcaster. Y al contrario, yo diría que a mí me ha pasado. Si Ahora, el usted- si podcaster usted- puede... No, espérate, no, estamos serios, si estamos serios. usted es un predicador duro, un teólogo o algo así, y usted es una persona como nosotros que comete un error, pues dímelo. Ujú, Ayúdame entonces. ujú. Ayúdame entonces a corregir mi error y a popularizar correctamente lo que tengo que hacer. Exacto. Porque al final del día yo aprendo de ello. Sí, sí. ¿Me entiendes? So, sería lindo, como digo, me pasó una vez que yo hice un video y donde me dijeron, mira, eso está mal. So, yo tengo que aprender a entender que cuando tú me corriges, entiendo que lo estás haciendo en amor y yo no me lo sé todo. O sea, yo, por gracia, tengo la plataforma que tengo. Ujú. Pero al final del día, si tú me vas a corregir por la Biblia, corrígeme. Yo no No, tengo y problema. tú te- Pero entonces pues, no digas que no sirve lo que hago. Ujú. Dime mejor, mira, vamos a utilizar mejor tus redes. ¿Me entiendes? Y ayúdame con eso. Y nos ayudamos los dos, porque al final del día, si los dos queremos lo mismo, que es predicar el evangelio, pues mira, pues apóyame. No, Full. no me eches por un lado. ¿Me Full. entiendes? Full. No, y tú te menosprecias a veces a ti mismo, Billy. Pero tú sabes bastante, mano. No, Tú pero lo que sabes digo es más que, pero sí me pasó. O sea, sí me ha pasado. Sí, sí. Y no dudo que me vuelva a pasar. No, y tiene que ser de parte y parte esa apertura a... Porque tampoco es como que la predicación del altar es infalible. Claro, claro. O sea, a veces predicamos y a veces lo que predicamos son más nuestras opiniones que el mismo evangelio. Ujú. Y eso también, pues, uno tiene que estar abierto a que alguien venga y te diga, oye, ¿consideraste esto? Claro, O claro. sea, eso es parte de, mano. ¿Estamos ahí? Falta que se suscriban. Ah, full. Suscríbete. Suscríbete al canal. Ya. Denle like a la campana. Así Denle está like. excelente, ¿eh? Campanita. ¿Viste qué natural fue eso? Qué brutal. Ah, mira, suscríbanse. Fue Ya natural que estás como aquí, el agua para la sed. Suscríbete, por favor. Y si llegamos a 100,000 suscriptores este año, Eric se va de podcast. Así que ayúdame en esa misión del 2024 Me promueve. a votar a Eric. Me ponen en los... Votemos a Eric y lo de su madre. 100,000. Vamos, por favor. Dale. Es más, si llegamos a 100,000 suscriptores este año, yo me voy de podcast. No, o sea, contraria. Ay, por Qué favor. loco. No. Estás viendo apoyo de la gente para que se mueva de ahí, loco. Y ahora Corillo. todo el mundo, adiós, nos faltan 40 suscriptores y es que todo el mundo se unsubscribe después que vio. Sí. Quieren que yo esté aquí. Exacto, Nos exacto. quedamos sin suscriptores por tu culpa. Tú no quieres estar aquí. Si llegamos a 0 suscriptores, Billy se va. Sí. Sí, Cero todo. suscriptores. Corillo, te lo Vamos dice su todos madre. porque con 0 Te lo dice su madre, Corillo. Vamos a hacer nada Se le con ama. 0 suscriptores. Apologético en la casa lo consigue como apologético. Eric Torres. Eric Torres en la casa. Y Corillo, Keropi Sánchez. Esa es la que hay. Nos vemos el próximo miércoles. Se le ama, Corillo.